¿Cómo es que Dios existe pero la maldad también existe? ¿Cómo esos dos conceptos son compatibles? Saramago nos da su respuesta en una gran conversación, una joya de la literatura entre Dios, el diablo y Jesús. El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Bueno, mi gente, bienvenidos a Bibliotequeando. Les habla como siempre su anfitrión, Ricardo Lugo, @Bibliotequeando en las redes. El club de lectura que nos vamos a reunir ya esta semana, como siempre, en el enlace de la descripción de este podcast pueden conseguir toda la información, pero es en Patreon, donde vamos a discutir el libro El mundo conocido de Edward P. Jones, este antiguo esclavo que se libera y se convierte en dueño de esclavo, y es esa historia moral y ética sobre la esclavitud norteamericana. Pero muchísimas gracias por seguir apoyando este podcast en este 2024. Este va a ser el último episodio de este año. Una pequeña semana de descanso para las Navidades y volvemos en el primer lunes de enero 2025. Pero muchísimas gracias por haber apoyado. Sigan dando 5 estrellas, compartiéndolo con sus amigos, discutiendo todos los temas que hablamos en este podcast, siempre a través de la pluma de los grandes autores, los grandes pensadores, a través de los libros. Pero bueno, hoy les traigo este episodio un poquito apropiado para las fechas navideñas. Si quieren complicar la cena con la familia este 24 y 25 de diciembre, este es el libro perfecto. Es una joya desde el punto de vista de literatura. Hay gente que no le gusta el estilo de escribir de Saramago. Yo siempre he dicho que Saramago es el peor autor para leer en el metro, en el sentido de que si de repente ya llegas a tu parada y te tienes que bajar y tienes que cerrar el libro, saber exactamente en qué parte del libro quedaste es muy difícil, porque Saramago puede pasar páginas y nunca cerrar la conversación y nunca ni siquiera intercalar entre personajes. Todo está en la misma frase, rompe mucho leyes gramáticas en ese aspecto. Un estilo muy único, lo vimos en Ensayo sobre la ceguera, que también le hicimos resumen en este podcast. Pero es una manera, para mí, que te amarra. Hay gente que no cae, pero si te amarra, es un viaje, en verdad, leer a Saramago, un autor que disfruto muchísimo. Y tiene esta gran obra muy filosófica. Los que tienen tiempo escuchándome lo saben, me gusta la filosofía a través de distintos conceptos históricos, o en este caso religiosos. Me gusta pensar sobre este tipo de debate, en este caso el popular y eterno debate. ¿Por qué hay maldad en el mundo si Dios existe? ¿O por qué Dios permite la maldad? Y Saramago, que es ateo, no va a tomar, digamos, un argumento ateo, sino que va a decir, está bien, Dios existe. Dios existe y la historia cristiana hasta cierto punto, como es contada en la Biblia, es cierta, pero te voy a cambiar algunos detalles para que entiendan filosóficamente otra versión de por qué Dios permitiría la maldad en el mundo. Por eso cuando yo terminé de leer el libro, yo anoté al final, dije, esto es un evangelio para ateos. Una manera de creer y no creer al mismo tiempo. Como dijo Christopher Hitchens en su momento, lo que se puede creer sin evidencia se puede descartar sin evidencia. Y Saramago, como que sin evidencia, cuenta la misma historia, pero con sus sutilezas. Y sé que mucha gente que sí es creyente y católica o cristiana le va a chocar algunos conceptos de este libro, pero piensen más en la filosofía y en el debate que causa, que genera el libro, y creo que van a sacar bastante fruto, bastante jugo a esta historia. Pasaré la mayoría del libro en esta conversación al final entre Jesús, Dios y el diablo que mencioné al principio, pero contaré también un poco cómo llega Jesús a esa conversación y las conexiones entre su historia y lo que se va a decir en esa conversación, que para mí es una joya. Así que espero que la disfruten como la disfruté yo, pero empecemos entonces con este resumen del Evangelio según Jesucristo de José Saramago, que arranca con una historia muy similar a la que conocemos de la Biblia. José y María, un matrimonio joven, judíos, José profundamente religioso, muy conectado con Dios. Y un día en la noche se levanta de su cama, deja a su esposa sola y se da cuenta que hay algo extraño en el cielo, una luz que lo hace sentir intranquilo, y supone que simplemente es el delirio de la noche y se devuelve a su cama a saciar su deseo carnal con su esposa. Así que le hace el amor a María, que no es virgen en este evangelio de Saramago. Sin saberlo ninguno de los dos, esa noche ella va a quedar embarazada. Más adelante, unos días después, le va a pasar por la casa un indigente, un mendigo. Le toca la puerta. María lo atiende y este mendigo le dice a María, estás embarazada, vas a tener un hijo y es un hijo sagrado. Y María queda totalmente confundida. ¿Este ángel de quién es? ¿De Dios, del diablo? Porque ella decía que ambos envían sus delegados a la tierra.
Y después del anuncio, después de que se entera ella que está embarazada, la gente empieza a hablar. Hay mucha desconfianza y polémica sobre esta historia. Uno, bueno, gente escéptica, diciendo de que ese mendigo quizás era este hombre, este tercero, no invitado por José a la relación, que dejó a María embarazada y ella está buscando una excusa, porque nadie vio a este mendigo. Este indigente no dejó huella, simplemente desapareció. Y al mismo tiempo José, cuando relató los hechos a los sabios del templo judío, lo interrogaron. Tenían dudas sobre la vericidad de esta historia, porque los hombres sagrados no podían creer que ellos habían sido ignorados por Dios, que un mensajero de Dios llegara a hablar con una mujer pobre. 9 meses después está José y María devolviéndose a Belén, con María ya a punto de tener a su hijo Jesús. ¿Por qué están yendo hacia Belén? Porque el emperador romano César Augusto ha obligado a todos los habitantes a censarse en sus lugares de origen y José, siendo de Belén, tiene que devolverse a su tierra. Tocan puertas, buscan lugar donde quedarse, voy y repito, una familia muy pobre, nadie los acepta, no hay trabajo para José. Terminan siendo aceptados por una mujer esclava, que los deja entrar en una pequeña cueva detrás de los vecindarios, y ahí, en medio de la pobreza, van a ser este futuro niño, el Hijo de Dios, Jesucristo. Ok, hagamos una pausa aquí para hacer un paralelo entre las cosas que vimos que contó Saramago y digamos lo que dice la versión oficial. Primero, José María, matrimonio joven, judíos. Siempre ha sido debate esto. La versión oficial de la iglesia es que María era mayor de edad cuando tuvo a Jesucristo, pero muchos historiadores argumentan que en la época, en la comunidad judía, era extremadamente común que las mujeres, niñas, mejor dicho, se casaran poco después de alcanzar la pubertad, entre 12 y 16 años. Saramago coloca a María de esa edad, una adolescente, en la obra, y José tiene 20 años. Así que el autor va mucho más hacia el lado de los historiadores en esto. Por supuesto, este mendigo indigente es una versión del arcángel Gabriel, el que se le aparece a María y le avisa que va a ser la madre del Hijo de Dios. María es virgen en este punto y muere virgen, según la tradición católica, hablaremos de eso más adelante. Pero la intención de Saramago es humanizar la historia, ¿no? Que se te quite un poco la mística de la misma, entonces trae un mendigo, un indigente, en vez del arcángel Gabriel en su versión oficial. El arcángel Gabriel, por cierto, es el mismo que le habla a Mahoma, porque Mahoma habla a través de él y el arcángel Gabriel es un mensajero de Alá. Entonces es la misma historia en ese aspecto. Hablamos sobre eso en el episodio de los versos satánicos de Salman Rushdie. Todo el mundo cree que ese libro es como que literalmente eso, satánico, para nada. Pero es un autor antiguamente islámico que se burla un poco de algunos conceptos del Corán. Para que no digan que no soy justo después de hacer este libro. Y en cuanto al camino de ellos a Belén por el censo, eso es muy polémico. José era de la familia de David, según los reportes, el rey David, que era de Belén. Pero no hay un consenso definitivo sobre si este censo en verdad ocurrió o no. Porque en el Evangelio de Lucas es que se menciona el censo. Pero eso es extraño porque en verdad no quedó evidencia del mismo. Y los romanos solían mantener evidencia de este tipo de eventos. Hubo un censo famoso, por ejemplo, en el año 4 después de Cristo, y no hay un censo que encaje con el nacimiento de él. Usualmente no se le pedía a las personas ir a su pueblo natal, que nos lleva a la pregunta, ¿por qué Lucas en su evangelio relata esta historia de esa manera? Bueno, porque hay una profecía judía donde se explica que hay un Mesías que va a llegar, que va a ser un descendiente del rey David, un gran monarca para el pueblo de Israel que también nació en Belén. Y como Jesús ya tiene mitad de esa profecía hecha con su descendencia, faltaba la otra, que era colocarlo en Belén. Entonces se cree que se agrega esta historia del censo, cuando probablemente, por lo menos históricamente, eso no hay evidencia de que sucedió. Que me lleva a un punto importante, antes de continuar con esta historia. No, porque estamos hablando del Evangelio según Jesucristo. Bueno, pero ya hay 4 evangelios. El de Marcos, de Mateo, de Juan y Lucas, del Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cuándo escribieron esto? Eso va a ayudar un poco para entender el ángulo también de Saramago. Vamos con el Evangelio de Marcos, que fue el primero. Bueno, Marcos nunca conoció a Jesucristo. Este escrito generalmente está atribuido a Juan Marcos, un colaborador cercano de Pedro. La Iglesia Católica, algo que me gusta desde el punto de vista histórico, uno puede rastrear genealógicamente a todos los papas, desde el Papa Francisco actual hasta el primer papa que funda la Iglesia, que es San Pedro, Pedro, ¿no? Que es amigo de Juan Marcos, pescador, apóstol. El mismo Pedro que va a rechazar más adelante a Jesús 3 veces antes de que cante un gallo, como la historia famosa de la Biblia. El punto es que Marcos no es un testigo ocular
directo de los hechos ni enseñanzas de Jesucristo. Es un testigo ocular que recopiló las enseñanzas de Pedro, que por supuesto sí conoció a Jesús. Pero se estima que este primer evangelio, el primero que fue escrito, probablemente fue escrito en la década de los 60, 70 después de Cristo, unos 30, 40 años después de la muerte de Jesús. Después está el evangelio de Mateo, que es el menos original de los evangelios, porque es básicamente un copy-pega de Marcos, 90% de similitud entre ambos evangelios. Y este fue escrito unos 40, 50 años después de la crucifixión, así que 1 o 2 décadas después de Marcos. Tradicionalmente se ha visto a Mateo como uno de los 12 apóstoles, que era un recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús. Digamos, Mateo sí es uno de los apóstoles, pero los estudios y los historiadores de elementos bíblicos argumentan que esto no fue escrito por Mateo, fue escrito por una comunidad cristiana posterior, décadas después de la muerte de Jesús, y por eso que se copia tanto de Marcos. Tercero tenemos el Evangelio de Lucas, que era un médico y compañero de Pablo. Pablo es San Pablo, el que se le aparece a Jesús después de resucitado, y a partir de ahí Pablo comienza este viaje como misionero cristiano. Pero las historias de Pablo es la que escucha Lucas. Lucas tampoco conoce a Jesús, y el cuarto evangelio es el evangelio de Juan. San Juan, el discípulo amado, uno de los 12 apóstoles, pero parecido a la historia de Marcos. Los historiadores piensan que el evangelio fue escrito por una comunidad joánica, basada en las enseñanzas de Juan, más nunca en verdad escrito en papel por personas que conocieron a Jesús. Así que, como vieron, estas historias sobrevivieron décadas a través de la tradición oral, hasta que eventualmente son puestas en papel. Las historias que conocemos hoy en día son escritas por personas que nunca en verdad conocieron a Jesús en persona. Hagan ustedes con esa información lo que quieran hacer. Pero volvamos a la obra. María dio luz a Jesús, un niño sangriento, lloroso, que nace con dolor como todos los demás. Nada en este momento nos hace pensar de algún linaje divino, pero eso va a cambiar a través de la historia. Y en parte por este nacimiento es que hubo mucho debate después en el siglo XIV en la Europa medieval sobre la pobreza apostólica, un movimiento, una doctrina muy conocida que llamaba a los cristianos a vivir sin poseer ninguna propiedad. Eso, combinado con las enseñanzas de Jesús, una conexión entre elementos de vivir fuera de las posesiones materialistas y el cristianismo, el catolicismo. En El nombre de la rosa, en ese libro y en ese episodio hablamos sobre ese tema. Y ahora viene un evento muy importante, un suceso muy importante en la obra, que fue el infanticidio de Herodes. Herodes es el gran rey de Judea dentro del Imperio Romano. El Imperio Romano solía nombrar a reyes clientes en regiones estratégicas para mantener el orden, especialmente para satisfacer o mantener controlados también a grupos etno-religiosos significativos dentro del imperio, en este caso los judíos. Él se entera que los Reyes Magos están llegando a Jerusalén, a Belén, siguiendo una estrella que, según las interpretaciones de ellos, señalaba el nacimiento de un nuevo rey de los judíos. Y eso es una alarma. Un rey judío, si yo soy el rey de los judíos, ¿no? Eso es un peligro político para él. Según la historia, después de encontrar a Jesús y ofrecerle sus regalos, los Reyes Magos fueron advertidos en un sueño de no regresar a Herodes. Por lo tanto, regresaron a su tierra por otro camino. Se cree que eran unos sabios del oriente, de Persia, Babilonia. Ignoran a Herodes se entera 2 años después del nacimiento de Jesús que este suceso había ocurrido. Por lo tanto, ordena la matanza de todos los niños en la región menores de 2 años. Y así poder asesinar al potencial rey de los judíos, a su potencial competencia. Ahora, eso fue la historia. En la vida real, estos reyes magos, la historia que conocemos que eran 3. El número 3 en verdad fue un invento. Nadie sabe cuántos eran. En ninguna parte de la Biblia sale que eran 3 reyes magos. Lo que sí sale que eran 3 regalos: oro, incienso y mirra. Y se asumieron que eran 3 magos, pero en verdad no hay evidencia de esto. La palabra mago, además, ha cambiado en significado. En este punto significan astrónomos, sabios, como mencionamos, posiblemente de Persia, Babilonia, expertos en la observación de las estrellas, fenómenos celestiales, y solían interpretar estos signos como profecías o eventos importantes. En verdad, entre más aprendes de lo que eran los Reyes Magos, más me recuerdan a Melquíades en 100 años de soledad. Este tipo de personas. Pero, gran duda sobre este evento. No existen en verdad registros históricos fuera del Evangelio de Mateo que corroboren la matanza de los inocentes, como se le llamó, este infanticidio de Herodes. Si no sucedió, ¿para qué inventar esa historia? Algunos estudiosos bíblicos argumentan que era para hacer un
paralelismo entre la historia de Jesús y la historia de Moisés, cuando el faraón ordena la muerte de los niños hebreos en Egipto. Especialmente porque en la Biblia Jesús va a Egipto. Jesús se salva porque José, teóricamente, le llega una advertencia sobre lo que Herodes va a hacer en un sueño. Y se levanta de inmediato y toma a María y Jesús y parten hacia Egipto durante la noche y permanecen los tres en Egipto hasta la muerte de Herodes, que fue un par de años después. Ahora, en la obra, Saramago le busca una explicación quizás más humana a todo esto. Herodes es extremadamente paranoico. Entra en trances, al borde de la locura. Y a José no se le aparece ningún ángel en ningún sueño advirtiéndole de lo que va a suceder, sino que él iba caminando, estaba trabajando en Belén como carpintero, y escucha a unos soldados decirse entre ellos, todos, sí, todos, menores de 2 años. Y José sacó la cuenta rápido y se dio cuenta, creo que están a punto de asesinar a todas las personas, todos los niños menores de 2 años. Él corre hacia su cueva, donde se esconde junto a María y Jesús, y ahí están. Apagan el fuego, esconden todo tipo de pertenencias, las pocas que tenían, y ahí se quedan, escondidos. Los soldados iban puerta a puerta, no revisaron las cuevas, y solamente se escuchan en la oscuridad los gritos de los padres, madres, familiares, presenciando ver a sus hijos de 2 años o menos siendo asesinados. Y aquí viene una primera bomba moral que va a conectarse mucho con la ética de todo el mensaje de Saramago. ¿Hizo José lo correcto? Él se entera que todos estos niños, fueron 25 en total, todos estos niños iban a ser asesinados. ¿Y qué hizo? Le avisó al vecino, le avisó al compañero del trabajo, a un extraño en la calle. Simplemente parece que protegió a su familia y solamente y únicamente y exclusivamente a su familia. Con ese peso de esa decisión, José no va a poder vivir con esa culpa. El mismo ángel, de hecho, que le avisó a María del embarazo de este mendigo, se le aparece a José y le recuerda, tú vas a pagar por tu pecado, porque este pecado es peor que el de Herodes. Por el resto de su vida, José en verdad no brillará por su inteligencia y vivirá permanentemente afligido por este sentimiento de culpa y atormentado por pesadillas de los 25 niños gritando en su muerte. Continúa la obra y Jesús está empezando sus años de la adolescencia, pero a José le cuesta mirar a su hijo. Él se mantiene fiel a su trabajo, se mantiene fiel a su familia, pero le cuesta mirar a su hijo. Ya han tenido varios hermanos, tienen 9 hijos, no solamente Jesús. Ya hablaremos del argumento histórico sobre esto. Pero un día José decide ir a Seforis, en Galilea, porque un amigo suyo está a punto de perder su vida en una batalla. Hay una rebelión entre los judíos, el imperio romano, y a lo que él llega hay una confusión. Un soldado romano le agarra el brazo a José, un hombre que iba simplemente caminando por la calle, pero piensan que es un judío de los rebeldes. Los soldados romanos lo lanzan en la jaula, y hombre que iban sacando de la jaula, hombre que iban crucificando. Cuando falta el último hombre en la jaula para crucificar, está José. Pero José se quedó callado, resignado a pagar por lo que hizo. Muere en la cruz como un hombre inocente. Y muere en la cruz, como él todavía no lo sabe, va a morir su hijo. ¿Qué pasó con José? En verdad, ¿cómo murió José? Nunca se supo. Es extraño eso. José, la última vez que fue mencionado en los evangelios es cuando Jesús tenía 12 años. Ese famoso episodio bíblico en el cual Jesús y su familia viajan a Jerusalén. Y Jesús se queda en el templo judío discutiendo con los maestros. Esto es en el evangelio de Lucas. Las tradiciones cristianas, digamos la teología, los conceptos desarrollados más adelante, especialmente dentro de la Iglesia Católica y Ortodoxa, sostienen que José murió antes de que Jesús comenzara su vida pública, porque de Jesús no se sabe mucho, por no decir nada, desde que nace hasta los 30 años. A los 30 años, él tiene este ministro cristiano por los próximos 3 años, hasta que es crucificado. Como en los evangelios, como en las historias de esos 3 años, su padre nunca es mencionado. Su madre sí, pero su padre no. Las tradiciones católicas han argumentado que entonces José tuvo que haber fallecido antes de Jesús llegar a ese punto de su vida. Así que Saramago toma, digamos, algo bíblico, pero él le agrega este elemento bastante poético y artístico de cómo José muere. Porque vamos a ver la conexión entre padre e hijo y la falta de libre albedrío y cómo eso se conecta con el bien y el mal más adelante. En la obra, María y Jesús llegan a Seforis a buscar a José después de que no regresa y lo consiguen ya crucificado. Lo único que se pudieron llevar de él fueron sus sandalias.
En cuanto a este concepto que dijo Saramago, que José y María tuvieron 9 hijos, no solamente a Jesús. Bueno, en la Biblia hay varias partes que se mencionan nombres de hermanos de Jesús. En el Evangelio de Mateo se dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y no se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y no están todas sus hermanas con nosotros. Hay distintas maneras de interpretar esto. El protestantismo interpreta esto como unas menciones de hermanos de manera literal, hijos biológicos de María y José. Pero los católicos toman la palabra griega para el término hermanos, adelphoi, que podía referirse a primos, parientes cercanos, no necesariamente hijos de María. Como le dije yo a un amigo, una versión maracucha de decir hermanos o primos, que nos decimos eso entre nosotros, pero nadie se conoce. Entonces ellos sostienen la doctrina de la perpetua virginidad de María, porque además en la cultura judía del primer siglo era muy común referirse a primos y parientes cercanos como hermanos. Por supuesto, José y María, una gran posibilidad de que hayan tenido más hijos, pero no hay evidencia. Esa interpretación de la Biblia con la palabra griega en verdad tiene sentido, porque estos evangelios fueron escritos en griego. En esta época, en esa zona, específicamente esa región del Imperio Romano, se hablaba como Jesús, que hablaba 3 idiomas, latín, griego y arameo. Y estos evangelios fueron escritos en griego. Siempre quedará la duda, pero Saramago juega un poco con ese aspecto de la historia. Pero volviendo a la obra, Jesús es un adolescente ahora, sigue creciendo, y un adolescente como todos, un poco rebelde, acaba de perder a su padre, le falta un poco de dirección, y empieza a estar un poco volátil en la casa, empieza a molestarse porque se entera de lo que hizo su padre en cuanto al infanticidio de Herodes. No salvó a esos 25 niños de Belén, habla mal de él en frente de su madre. En un punto María le dice a Jesús, Jesús, hijo mío, el diablo se ha apoderado de tu lengua. Y Jesús responde, ¿cómo sabes que no fue Dios? Recuerden esa frase. Porque vamos a ver cómo el bien y el mal van a estar más conectados de lo que uno cree. Eventualmente Jesús, horrorizado por la conducta de su padre, huye de su casa en busca de la redención, en busca de una identidad. Antes de irse, coloca en su bolso las sandalias de su padre. Y pasará así 4 años en el desierto, aprendiendo a ser un pastor, donde va a poner a prueba su moralidad, sus creencias, porque este pastor no es cualquier pastor, es el diablo en persona. Pero justo antes de que Jesús llegue a estos campos a ser pastor, él llega a esta conversación en el templo, en Jerusalén, esa historia que mencionamos de la Biblia. Pero en la Biblia nunca se cuenta exactamente sobre qué debatió Jesús. Saramago juega con eso y argumenta que habla sobre la culpa heredada, el concepto de heredar la culpa de tu ascendencia, de tu padre. Y Jesús empieza a decir a estos sabios, si todo en el mundo sucede acorde a la voluntad de Dios, ¿por qué existe entonces este pecado original de Adán y Eva? Si cada acción del humano es parte de la voluntad de Dios en la tierra, ¿cómo es que comerse una manzana no es parte de esa voluntad? ¿Es cada acción nuestra entonces una desobediencia? En cuyo caso Dios nos colocó aquí condenados al fracaso. Un hombre, un escriba, le responde a Jesús y le dice, la culpa es como un lobo que se come al hijo después de haber devorado al padre. Y Jesús responde, bueno, ese lobo ya se comió a mi padre. El escriba le añade, entonces solamente falta que te devore a ti. Vemos ese mensaje de cómo la culpa va pasando de generación en generación y te devora eventualmente. Y al mismo tiempo empieza a plantear Saramago las primeras semillas para respondernos por qué es que hay maldad en el mundo con la existencia de Dios. Por qué se permite la miseria, el sufrimiento, pero al mismo tiempo Dios, el mismo Dios cristiano que conocemos, existe. Ahora sí, Jesús y el diablo se conocen y tienen debates muy interesantes. Empiezan a hablar sobre la justicia. El pastor le dice a Jesús, sacrifica una oveja. Y Jesús responde, yo no voy a llevar a la muerte algo que yo ayude a criar. ¿Para qué voy a matar yo a esta pequeña oveja? Por supuesto es una metáfora, ¿no? De lo que somos nosotros para Dios. Nosotros somos las ovejas. Así que Jesús rechaza la oferta y empieza a caminar por estos campos junto a la oveja. Y de repente se le aparece Dios en forma de nube, no como una apariencia de un hombre físicamente hablando, sino como una nube. Y Dios no le dice nada a Jesús de su paternidad divina, pero le explica que te voy a necesitar en el futuro. No te voy a decir en qué todavía, pero te voy a necesitar. Así que continúa con tu papel divino en la tierra. Y le pide a Jesús
que sacrifique un cordero. Jesús le dice, pero es que el animal no tiene nada de que arrepentirse. ¿Por qué hay que sacrificarlo? Pero eventualmente, por supuesto, Dios le mete presión, le ordena que sacrifique al cordero. Y Jesús vuelve al trabajo con el pastor y el pastor lo ve llegar sin la oveja y el pastor lo mira fijamente y le pregunta, ¿y dónde está la oveja? Y Jesús responde, obviamente después de hablar con Dios, lo primero que dice, encontré a Dios, hablé con Dios. Y el pastor le dice, yo no te pregunté si hablaste con Dios, yo te pregunté dónde está la oveja. Bueno, la sacrifiqué, ¿por qué? Dios estaba ahí, me lo ordenó, tuve que hacerlo, eso es lo correcto. Y el diablo le responde, no aprendiste nada. Eventualmente Jesús crece, es adulto, empieza a hacer su vida como pescador, reportado también en la Biblia, conoce a María Magdalena, que sí es prostituta en esta historia, en la vida real en verdad eso fue un error de traducciones en la Biblia, ella en verdad era probablemente una socia financiera, apoyó al movimiento cristiano primitivo, pero son una pareja seria, fieles, y de repente un día, en el mar de Galilea, donde estaban todos estos pescadores, llega un día de extrema neblina. Todos los pescadores se van, porque no se puede pescar así, se quedan en tierra firme, y Jesús se da cuenta, este es el momento que yo estaba esperando. Años después de que se le apareciera Dios, años después de que estuviera con este diablo, que en un momento le avisó el diablo del pastor que él era el Hijo de Dios. Eso dejó a Jesús muy confundido. Él se da cuenta que venía una segunda conversación con Dios, donde él iba a entender en verdad cuál era su función en este plan. Y al ver toda esta neblina, él entiende, tengo que ir al medio del mar de Galilea a comunicarme con Dios. Agarra un pequeño bote, empieza a paladear, y en el extremo del bote se aparece en forma física un hombre anciano, barba larga, con una túnica elegante, vestido como un judío rico. El Dios que conocemos ahora como el Dios católico, el Dios cristiano. Y aquí es que empieza esta conversación, que les voy a leer básicamente el diálogo de las partes más importantes. Disfrútenla, que creo que va a ser bastante profunda. Explicaré distintas cosas mientras voy, pero trataré de hacerlo fluido. Jesús mira a Dios, ambos sentados en extremos opuestos de este pequeño bote. He venido a saber quién soy y qué voy a tener que hacer de aquí en adelante para cumplir mi parte del contrato. Dios le responde, son dos cuestiones, vamos por partes. ¿Por cuál quieres empezar? Bueno, por la primera, ¿quién soy yo? Yo creía pensar que era hijo de mi padre, el que murió crucificado. Pero lo oí de la boca del pastor, de la boca del diablo, que yo soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. Pero ¿cómo soy tu hijo? ¿Cómo puede ser un hombre ser hijo de Dios? Si eres el hijo de Dios, no eres hombre. Yo soy un hombre, yo vivo, yo como, yo duermo, yo amo. Soy un hombre y moriré como un hombre. No estés tan seguro de eso, le dice Dios. Pero hay tiempo, hablaremos de eso más adelante. Te veo mucho más decidido, más que la primera vez que nos vimos. Era un niño, responde Jesús. Ahora soy un hombre, no tengo miedo. Tranquilo, el miedo llega siempre, le dice Dios, hasta el Hijo de Dios. Y aquí Dios le empieza a explicar que esa noche que José vio la luz y después tuvo sexo con María, esa noche, esa luz era Dios y él mezcló su semilla con la semilla de José. Así que el acto sexual humano ocurrió en esta historia de Saramago. Pero sí Jesús, digamos físicamente, biológicamente, es el Hijo de Dios. Y Jesús le pregunta entonces, ¿por qué has querido tener un hijo? Porque necesitaba a alguien que me ayudara aquí en la tierra. Pero si eres el Dios, no necesitas ayuda. Bueno, esa es la segunda cuestión de la que quería hablar. Y en eso se escucha el ruido de alguien que venía nadando. Brinca el barco con sus últimas fuerzas, Dios sonríe, y por supuesto es el pastor, el diablo, que se sienta en la mitad exacta de la distancia entre Dios y Jesús. Así que tenemos a través de toda esta conversación Dios y Jesús en el extremo, el diablo en el medio. Y va a ser algo muy metafórico esa posición, muy simbólico. Jesús mira a uno y después mira al otro y se dio cuenta que a excepción de esa larga barba que tenía Dios, en verdad eran casi gemelos. Jesús dice, sí, yo sé quién es él. Viví 4 años en su compañía, cuando se llamaba pastor. ¿Fue él quien me buscó o tú quien me enviaste a él? Pregunta Jesús. Dios responde, ni una ni la otra. Digamos que estuvimos de acuerdo en que esta era la mejor solución para tu caso. O sea que él sí sabía que yo era el Hijo de Dios desde el principio. Exactamente. Es decir, que fui engañado por los dos. Y Dios dice, como le suele suceder a los hombres. Empezamos a notar un Jesús más frustrado aún, con este Dios que se ve muy superior,
mucho más dictatorial que lo que estamos acostumbrados. Jesús mira al diablo, que está callado todo este tiempo, y le dice a Dios: vi que cuando Él se apareció no te sorprendiste, su aparición no fue una sorpresa para ti. ¿Lo estabas esperando? No precisamente, aunque en principio siempre hay que contar con el diablo. Entonces, ¿qué hace Él aquí? ¿Por qué no lo echas del bote? Bueno, porque esta conversación también es con Él. Hijo mío, no olvides esto nunca. Todo lo que le interesa a Dios, le interesa al diablo. Y aquí empieza Dios a decirle a Jesús y a explicarnos a nosotros como lectores por qué es que hay maldad en el mundo. Aunque justo antes de arrancar, Dios mira alrededor y dice: no lo había pensado. Esto es como estar en el desierto, refiriéndose a la neblina, que todo está blanco. Recuerden esa frase. Arranca Dios diciendo: la insatisfacción, hijo mío, fue puesta en el corazón de los hombres porque Dios los creó así. Yo los hice a ustedes a mi imagen y semejanza. Y el tiempo ha hecho más fuerte mi insatisfacción, más urgente, con mayor exigencia. Desde hace 4000 años soy el Dios de los judíos, de una gente natural, conflictiva, complicada. ¿Pero de la qué? Haciendo balances de nuestras relaciones, no me puedo quejar. Pero después de 4000 años de trabajo y preocupaciones, estos sacrificios en los altares, por muy abundantes y variados que sean, jamás me van a pagar. Sigo siendo el Dios de un pueblo pequeñísimo que vive en una parte diminuta del mundo. Dime, hijo mío, ¿cómo puedo vivir satisfecho teniendo esto en evidencia todos los días ante mis ojos? Tú puedes ampliar mi influencia para ser Dios de mucha más gente, porque si cumples bien tu papel, el papel que te tengo reservado en mi plan, en poco más de media docena de siglos, aunque tengamos que luchar, tú y yo, con muchas contrariedades, pasaré de Dios de los hebreos al Dios de lo que vamos a llamar católico. ¿Y cuál es este papel?, pregunta Jesús. Dios responde: el de mártir, hijo mío, el de víctima, que es lo mejor que hay para difundir una creencia y enfervorizar una fe. Al escuchar la palabra mártir y víctima, Jesús se estremece del horror. Y Jesús le responde: pero si me dijiste que me darías poder y gloria. Sí, y te los daré después de la muerte. ¿Y de qué me sirve el poder y la gloria si ya estoy muerto? Bueno, no vas a estar precisamente muerto, en el sentido absoluto de la palabra. Siendo tú hijo mío, estarás conmigo. O en mí, aún no lo tengo decidido de manera definitiva. Pero para adelantártelo ya, en el futuro muchas personas olvidarán un poco al Dios inicial, que soy yo, y te van a recordar más a ti, pero eso no tiene mucha importancia. Lo mucho puede ser compartido, lo poco no. Jesús mira al diablo y se da cuenta que el diablo está sonriendo, y ahí fue que conectó los puntos. Y él dice: ahora entiendo por qué está aquí el diablo. Si tu autoridad, Dios, se extiende entre más gente y más países y más personas, también se va a extender el poder de él, del diablo. Tienes toda la razón, hijo mío. ¿Y mi muerte cómo va a ser?, pregunta Jesús. Bueno, a un mártir le conviene una muerte dolorosa, si es posible infame, para que la actitud de los creyentes se haga más fácilmente sensible, apasionada, emotiva. Jesús se da cuenta que Dios no está respondiendo directamente y le dice: no me vengas con rodeos, dime exactamente cuál va a ser mi muerte. Dios responde: dolorosa, infame, en la cruz. Jesús se queda callado un rato y dice: como mi padre. Tu padre soy yo, no lo olvides, le responde Dios. Jesús, molesto, le dice: si yo pudiera elegir a un padre, lo elijo a él. Refiriéndose a José, por supuesto. Dios le dice: ya fuiste elegido, no puedes elegir. Rompo el contrato entonces, me desligo de ti, quiero vivir como un hombre cualquiera. Palabras inútiles, hijo mío, le dice Dios. Todavía no te has dado cuenta que estás en mi poder. Y aquí Jesús piensa un poco en la lógica de todo esto y dice: pero si tú eres un Dios, tienes el poder de un Dios, ¿no sería mucho más fácil y éticamente mucho más limpio que tú seas el mismo que hace todas estas conquistas de estos países y esta gente, que expandas tu reinado fuera de los judíos? Dios explica que eso es imposible, hay un pacto entre los dioses, es inamovible. Yo no puedo ir a una plaza pública rodeado de gentiles y paganos tratando de convencerlos de que yo soy el Dios verdadero, que el de ellos es un fraude. Eso no son cosas que hacemos los dioses. ¿Entonces necesitas a los hombres?, pregunta Jesús. Claro, hijo mío. El hombre, podríamos decir, es el palo para cualquier cuchara. Desde que nace hasta que muere siempre está dispuesto a obedecer. Lo mandan para allá y él va. Le dicen que se pare y se para. El hombre, tanto en la paz como en la guerra, es lo mejor que le ha sucedido a los dioses.
Aquí Dios les explica a Jesús que Él va a tener que hacer milagros y Jesús se rechaza. Él dice, yo no me niego a hacer milagros. Sin milagros tu proyecto no es nada. Un aguacero caído del cielo que no alcanza para matar ninguna sed verdadera. ¿Por qué no haces tú los milagros? Porque el que tenga el milagro, quien reciba el milagro, va a pensar que se lo merecía, que es gracias a sus méritos personales. Se pondrá a decir cosas como, una persona como yo no podía morir. Y ya hay demasiada presunción en el mundo que yo he creado. Jesús se queda pensando y se da cuenta, es que no tengo salida. Yo soy el Cordero. Dios le responde, lo que tú eres, hijo mío, es el Cordero de Dios, aquel a quien el propio Dios va a llevar hasta su altar para ser sacrificado. Ahí vemos esa conexión de lo que le dijo el diablo, ¿no? Por eso que en esa conversación, cuando Jesús se va con la oveja y regresa sin la oveja, el diablo le pregunta una vez, ¿dónde está la oveja? Y Jesús todo emocionado, hablé con Dios y al diablo no le interesaba eso. Después de un silencio continúa la conversación y Dios le dice a Jesús, no importa la raza, color, religión, todo hombre tiene algo en común. Todo hombre, sea quien fuese, esté donde esté, haga lo que haga, es un pecador. El pecado es, por decir así, tan inseparable del hombre como el hombre se ha hecho inseparable del pecado. La única palabra que ningún hombre puede rechazar es arrepiéntete, porque todos los hombres cayeron ya en el pecado, así sea una sola vez. Tuvieron un mal pensamiento, infringieron una costumbre, cometieron un crimen menor o mayor, despreciaron a quien los necesitaba, faltaron a sus deberes, ofendieron a sus ministros, negaron de Dios. A esos hombres solamente le tienes que decir, tú Jesús, arrepentíos, arrepentíos. Jesús le dice entonces, pero no necesitas sacrificar la vida de alguien del que dices que eres padre. Basta simplemente con mandar a cualquier profeta. Dios responde, ya pasó el tiempo de los profetas. Necesitamos un revulsivo fuerte, algo capaz de conmover la sensibilidad y arrebatar los sentimientos. Algo como el Hijo de Dios en la cruz, por ejemplo. Y esta parte es muy interesante porque entonces Jesús le pregunta, ¿pero qué les digo? ¿No? Jesús es un hombre inteligente, tanto en la obra como en los reportes bíblicos. Y Dios le dice, sí, mandar que se arrepienten y ya no es suficiente. Vas a tener que recurrir a tu propia imaginación. Cuenta historias, parábolas, ejemplos morales. Así tengas que retorcer un poco la ley, no importa. De hecho, si tienes que confundirlos, mejor. Si se confunden, más piensan ellos que es culpa de ellos mismos, que no entendieron. Y con eso Dios ya iba a terminar la conversación, estaba a punto de abrazar a su hijo para irse, y Jesús le dice, ya va, dime, en nombre de todo lo que tú dices ser, ¿cómo será el futuro después de mi muerte? ¿Cómo va a ser este reino? ¿Cómo va a ser el mundo después de que yo me vaya? Y aquí viene una parte muy interesante, porque es la perspectiva de Dios, versión Saramago, sobre lo que va a venir después. Dios arranca. Va a haber una iglesia, una asamblea, como tú lo sabes, una sociedad religiosa que tú vas a fundar, o que en tu nombre será fundada. Lo que es más o menos lo mismo. Lo que importa es que se va a extender por el mundo, hasta lugares que hoy todavía son desconocidos, y se llamará católica, porque será universal. Los que te van a seguir no necesariamente van a ser más felices, pero tendrán la esperanza de una felicidad allá en el cielo donde yo vivo eternamente. O sea, tendrán la esperanza de vivir eternamente conmigo. Se edificará esta asamblea de la que te hablo, pero sus cimientos, para quedar bien firmes, van a tener que ser excavados con la carne. Y van a estar compuestos de un cemento de renuncias, lágrimas, dolores, torturas, de todas las muertes imaginables hoy y otras que solamente en el futuro van a ser conocidas. Y aquí Dios le da una lista a Jesús de personas que ya Jesús conoce en vida que van a morir por seguirlo a él. El pescador Simón, a quien llamarás Pedro, será como tú, crucificado, pero cabeza abajo. Y crucificado también será Andrés, pero en una cruz en forma de aspa. Y a Tiago lo van a degollar. A Felipe lo van a amarrar a la cruz y lo van a apedrear hasta que acaben con su vida. A Bartolomé lo van a desollar vivo. Tomás lo van a matar de una lanzada. Simón lo van a cerrar por el medio. A Matías lo van a degollar con un hacha de guerra. Y a Judas Iscariote, ese vas a saber más tú que yo, pero con sus propias manos va a estar ahorcado en una higuera. Jesús escucha atentamente y le dice a Dios, quiero saber más, ¿qué más viene? Dios suspiró y comenzó la letanía por orden alfabético para evitar problemas de precedencia. Y esto es una lista en el libro como de 5 o 6 páginas. Él va a mencionar nombres de mártires de la religión católica que morirán en el nombre de Dios o de Jesús. Y va a describir además cómo mueren. No les voy a dar la lista completa por razones obvias, pero le voy a dar un pedacito
de la misma para que entiendan el impacto de leer esto por 5 o 6 páginas seguidas, sin ningún punto, ¿no? Todo seguido, como escribe Saramago, sin respirar básicamente. Arranca Dios diciendo todos estos personajes, por supuesto, de la vida real, reportados en la historia. Adalberto de Praga, muerto con una pica de 7 puntas. Adriano, muerto a martillazo sobre un yunque. Afra de Augsburgo, muerta en la hoguera. Agueda de Sicilia, muerta con los senos cortados. Anastasia de Sirmio, muerta en la hoguera y con los senos cortados. Apolonia de Alejandría, muerta en la hoguera después de arrancarle los dientes. Aura de Ostia, muerta ahogada con una rueda de molino en el cuello. Aurea de Siria, muerta desangrada, sentada en una silla forrada de clavos. Juana de Arco, quemada viva. Catalina de Alejandría, decapitada. Cipriano de Cartago, decapitado. Lorenzo, quemado en una parrilla. Dios para y dice, ¿no estás cansado? Le pregunta a Jesús y Jesús responde, esa pregunta deberías hacértela tú mismo. Dios se queda callado y continúa con la larga y dolorosa lista. Thomas Becket, con una espada clavada en el cráneo. Thomas Becket, si lo recuerdan, de Pilares en la Tierra, el libro de Ken Follett que resumimos en el podcast. Quiteria de Coimbra, decapitada por su propio padre. Perpetua y Felicidad de Cartago, Felicidad era la esclava de Perpetua, corneadas por una vaca furiosa. Como mencioné, son 5 o 6 páginas de esto y eventualmente Dios para y explica que también va a haber gente que van a ofrecer su cuerpo con dolor y sangre y porquerías y penitencias y cilicios, practicando flagelaciones. Gente que va a pasar toda su vida sin lavarse. Todo para eliminar, domar las intemperancias de la carne suscitadas por el diablo. Y aquí hay una parte muy cómica del libro que el diablo mira a Jesús y le dice, y lo peor es que la gente va a pensar que fui yo. No, que está escuchando el plan, básicamente, dice el diablo. No, todo esto lo planeó él, pero no fui yo. Y la gente va a pensar que fui yo. Jesús vuelve al tema de la conversación y pregunta, ¿eso es todo? Y Dios responde, bueno, aún no. Faltan las guerras. Van a haber muchas guerras. Muchas de ellas en contra de ti y muchas de ellas en nombre de nosotros. Las que son en contra nuestras, al nombre de un Dios que todavía está por aparecer. Se refieren muchas veces en la conversación a Alá, el Dios islámico que va a venir después. Y Jesús queda confundido. ¿Cómo que otro Dios? ¿No vas a ser tú este Dios extenso por todas las tierras? Y Dios básicamente responde sí, pero va a haber competencia. Y le empieza a contar sobre las cruzadas. Y Jesús pregunta, ¿cómo eso de las cruzadas? Cuéntame más. Y Dios empieza, bueno, hijo mío, estos lugares donde estamos, Jerusalén, las tierras hacia el norte, el occidente, van a ser conquistadas por los seguidores de ese Dios tardío del que te estoy hablando, refiriéndose por supuesto a los musulmanes. Y los nuestros, los que están de nuestro lado, harán todo por expulsarlos de los lugares donde tú caminaste, donde tú viviste. Y Jesús se queda pensando y dice, bueno, pero los romanos que están aquí en contra de nosotros no han hecho mucho por expulsarlos. Dios como que lo ignora y dice, bueno, en estas tierras, en el futuro se van a llamar Tierra Santa, los lugares santos, por el simple hecho de que tú naciste aquí, viviste aquí y vas a morir aquí. No sería bueno que caiga en manos de infieles. Por lo tanto, durante unos 200 años, grandes ejércitos vendrán desde el occidente y van a intentar reconquistar y conservar para nuestra religión la cueva donde naciste, el monte donde morirás, por hablar solamente de los lugares principales. Esos ejércitos son las cruzadas. Que lo contó bien ahí Saramago. Mucha gente a veces piensa que las cruzadas son como que los cristianos arrancan las cruzadas. Sí, pero es respuesta, en verdad, a conquista islámica de territorio que antiguamente era cristiano. No justifico ni para nada por el estilo. Estoy diciendo que el orden de esa guerra a veces se cuenta en el orden que no es. Pero volviendo a la conversación, Jesús pregunta, ¿y conquistaron lo que ellos querían? Y Dios dice, no, pero mataron a mucha gente en nuestro nombre. Irán a la guerra gritando Dios lo quiere y morirán gritando Dios lo quiso. Pasa un tiempo de silencio, Jesús nuevamente pensando en todo lo que va a ocurrir, en el mundo que todavía no conoce que va a llegar. Y le pregunta a Dios, ¿algo más? Y Dios vaciló, pero luego en un tono bastante fatigado, le dijo, bueno, todavía está la Inquisición. También llamada el Tribunal del Santo Oficio. Va a ser un mal necesario, el instrumento cruelísimo con que vamos a atrapar a todos a través de las herejías. La Inquisición va a ser la policía y el tribunal. Y por eso van a tener que aprehender, juzgar y condenar, como lo hacen los tribunales y las policías. Jesús pregunta, ¿condenar a qué? A la hoguera, a la muerte. ¿A la hoguera? Pregunta Jesús. Sí, van a morir quemados en el futuro. Miles y miles y miles de hombres y mujeres. Y Jesús como que le dice a Dios, pero ya va,
ya me hablaste de ellos, de todos esos que fueron lanzados a la hoguera, me diste esa larga lista. Y Dios responde, no, esos fueron arrojados a la hoguera por creer en ti. Esto que te estoy mencionando de la Inquisición, van a ser lanzados a la hoguera por dudar de ti. Jesús se queda pensando y dice, o sea que van a morir cientos de miles de hombres y mujeres. La tierra se va a llenar de gritos de dolor, de aullidos, de estertores de agonía. El humo de los quemados va a cubrir el sol. El hedor repugnará y todo esto va a ser por mi culpa. No por tu culpa, hijo mío, por tu causa. Jesús, ya molesto con todo esto, dice, Padre, aparte de mí ese cáliz. No quiero esa gloria. Y Dios responde, pero yo quiero ese poder. Y aquí el diablo interrumpe y dice, yo tengo una propuesta para ti, se dirige a Dios. He oído con gran atención y no hay mayor demostración de que el infierno va a estar más poblado que el cielo. Y Dios le dice, entonces, ¿de qué te quejas? No me quejo, solamente propongo, dice el diablo. Acepto y quiero que tu poder se amplíe a todos los extremos de la tierra. Pero quiero que suceda sin que tenga que morir tanta gente. Y puesto que todo aquello que te desobedece y niega, dices tú que es el fruto del mal, que el mal es lo que yo gobierno en el mundo, mi propuesta es que vuelvas a recibirme en tu cielo, que perdones los males pasados, para que en el futuro me aceptes, como lo hicimos en los tiempos felices, cuando yo fui uno de tus ángeles predilectos, cuando me llamabas Lucifer, el que llevaba la luz. Si lo haces, se acaba el mal. Tu hijo no tendrá que morir. El bien gobernará, y en esa última y humilde fila de los ángeles que permanecieron fieles, estaré yo cantando. Y más fiel que todos los demás, porque estoy arrepentido. Dios le responde al diablo, estuviste a punto de convencerme, pero no te acepto. Te quiero como eres, y de ser posible, todavía peor de lo que eres. Y el diablo, ¿pero por qué? Porque este bien, dice Dios, no existiría sin el mal que tú eres. Un bien que tuviese que existir sin ti sería inconcebible, hasta el punto de que ni yo puedo imaginármelo. En otras palabras, si el diablo se termina, yo me termino. Para que yo sea el bien, es necesario que tú seas el mal. El diablo como que se encogió de hombres y miró a Jesús y le dice, bueno, que no se diga que el diablo no trató de tentar a Dios. Y con eso, el diablo se va del bote. Pero antes de irse, le dice a Jesús, ¿tienes en tu bolso algo que me pertenece? Y Jesús ni siquiera recordaba haber traído un bolso. Pero efectivamente tenía uno y adentro había una especie de recipiente negro, un cuenco, que Jesús nunca había visto. Pero el diablo se lo quita de las manos y le dice, un día volverá a ser tuyo, pero no vas a saber que lo tienes. El diablo se fue, diciéndole, hasta siempre, ya que él lo ha querido así. Y aquí el diablo se fue nadando y con un sonido extraño al nadar, como de miedo, pero no miedo de ahogarse, sino de existir para siempre. Con esto no queda señal ni de Dios ni del diablo, queda Jesús solo en el bote, la neblina se empieza a aclarar y cuando él llega de nuevo a la tierra están todos esperándolo, Simón, Andrés, Tiago, Juan, todas estas personas que Jesús ya sabe cómo van a morir. Y le preguntan estos hombres a Jesús, ¿sabes cuánto tiempo estuviste en el mar, en medio de la neblina? Y Jesús responde, todo el día, un día y una noche. Y Simón respondió de manera sorprendido, no, Jesús, fueron 40 días y 40 noches. Entonces, me gustó mucho esa parte, porque ¿se acuerdan que es Dios cuando se sienta en el bote, él mira alrededor, ve todo blanco y dice, no es muy diferente esto al desierto? La historia de la Biblia, de que Jesús fue tentado por el diablo por 40 días y 40 noches en el desierto, pero la historia de Saramago dice, bueno, sí, eso pasó, pero pasó de esta manera, en la neblina, y no fue el diablo que tentó a Jesús, el diablo tentó a Dios cuando le ofreció ese trato. Que por eso que el diablo dice, que no digan después que el diablo no tentó a Dios. Y aquí llega pues el final de la historia del Evangelio de Jesús, según Jesucristo, que es el final que conocemos. Jesús sabe que ahora es el Hijo de Dios, tiene estos poderes, hace milagros, pero se niega en verdad a decir que es el Hijo de Dios. Simplemente dice que es el rey de los judíos, pero no quiere mencionar que es el Hijo de Dios. Ni siquiera en el juicio con Pilatos. En verdad Jesús cuando hace estos milagros y da estas profecías y gana seguidores y ayuda a la gente, él siente lástima por las personas. Eventualmente llega la Gólgota, eventualmente llega el momento de su muerte, arrastrado con abucheos, desprecio de la multitud. Cuando ya está crucificado en la cruz, él simplemente mira a todos los demás, a todos los presentes, y le dice a ellos, perdónenlo, que él no sabe lo que hace. Según la tradición católica, Jesús mira al cielo, mira a Dios, y debido a que está siendo torturado, crucificado, le dice a Dios, perdónalos, que ellos no saben lo que hacen. Pero en la versión de Saramago es al revés. Por el mal que va a venir en el mundo,
Jesús nos dice a nosotros que perdonemos a Dios por este plan que Él tiene. Mientras Jesús agoniza, Él comprende que su sacrificio fue predeterminado por Dios para establecer esta nueva religión, expandir su poder. En sus últimos segundos, Él no logró ver, ya perdiendo la conciencia, como en la base de la cruz, en el suelo, había el cuenco negro que el diablo se había llevado del bote, simplemente recolectando su sangre. Así que ahí tuvieron el argumento de Saramago. Es como la única manera de él de decir, bueno, si Dios existe y esto, en verdad Jesús sí fue el Hijo de Dios y resucitó y lo crucificaron y todo esto, ¿cuál es la lógica para que Dios permita la maldad y cuente esta historia? Muy interesante, muy profunda. Vamos a analizar aquí distintos puntos de esta novela. Primero, dos cosas que mencionamos ahorita al final. Cuando Jesús niega que Él es el Hijo de Dios. Muy importante eso, porque cuando Jesús lo condenan, en la historia real, por decirlo así, cuando Él lo condenan, Él le pregunta, pues a Pilatos está tratando de medir a este hombre rebelde desde el punto de vista político, que se declara rey de los judíos. Y muy famosamente Jesús aclara que su reinado no es en este mundo, es en otro. Y ahí empieza en verdad el concepto de separación de iglesia y Estado, pero Saramago toma un pedazo de esa historia y pone a decir que, bueno, Jesús no estaba haciendo eso por, en verdad, separar su reinado en la tierra del cielo, sino que lo estaba haciendo porque estaba bravo con su padre. Molesto de tener que admitir que era su hijo. Trae un poco de regreso a ese Jesús adolescente en versión ya adulta. Y antes de ese final hablamos de que Dios le dice al diablo, ¿no? De que el bien tiene que existir junto al mal. El mal y el bien son dos caras de la misma moneda. Es imposible que el bien exista, sería inconcebible, es la palabra que utiliza Saramago para el personaje de Dios. En el blog yo escribí sobre esto y lo tomé de distintos autores que yo estaba leyendo, el argumento para mí de por qué se inventó el cielo y el infierno. Y yo tomé un escrito de George Orwell que se llama Todo arte es propaganda, unos ensayos, una colección de ensayos del autor inglés, y él decía, la idea del cielo fracasó. Piensen en el cielo abrahámico, ¿no? La supuesta felicidad eterna. Imágenes de nubes, piedras preciosas, el canto incesante de los ángeles infantiles tocando arpas, una paz inalterable, que Orwell dice eso honestamente poco atractivo, aburrido para la mayoría de nosotros. Ese cielo parece más una promesa vacía que una aspiración genuina. Y las distintas versiones del cielo de otras religiones no son muy diferentes. El crepúsculo en los campos elíseos de los paganos, de los griegos, el Olimpo, con su néctar y sus ninfas. Puede ser un poquito más hogareño, más disfrutable que el cielo cristiano, pero nada para pasar toda la eternidad tampoco. El paraíso musulmán, con sus huríes, con estas mujeres aclamando a todos los hombres al mismo tiempo, es, francamente, dice Orwell, una pesadilla. Entonces, la conclusión es que pareciera que es imposible para nosotros los seres humanos describir o incluso imaginar la felicidad de manera universal. Y eso es el secreto. El cielo no puede existir sin el infierno. La definición del cielo no tiene sentido sin que se proporcione el sufrimiento del infierno. El cielo no es más que la ausencia del malestar, un alivio temporal. Si tienes un terrible dolor en los dientes, en las muelas, el cielo no va a ser más nada que una visita milagrosa de un dentista. Y por eso es que el cielo varía acorde a las épocas. En las épocas preindustriales, cuando la gente en verdad no descansaba para nada, ¿qué era el cielo? Pavimentado con oro, el descanso eterno, claro, porque la gente estaba agotada y con pobreza. Entonces la maldad tiene que existir, se dio cuenta Dios, el personaje en esta obra, tiene que existir para que la gente me siga, para que en verdad crean en el cielo. Porque la humanidad parece estar condenada a desear algo que vislumbra, parece posible, pero no lo puede definir con claridad. Un soldado ruso está destruyendo una familia ucraniana, hay un hospital en ruinas en Tigray, hay un civil cayendo víctima de la violencia extrema en Burkina Faso, otro inmigrante más muerto en su travesía por el Darién. Imaginarnos un mundo sin esas cosas es posible, pero describir con exactitud cómo sería un mundo verdaderamente pacífico es algo que nunca hemos logrado, la raza humana, en verdad, nunca lo hemos hecho. Y cada intento de imaginar la vida perfecta no es más nada que un antónimo de los defectos de nuestra generación, que muestran simplemente los límites de nuestra propia comprensión, las carencias de nuestra inteligencia como seres humanos. Y esa frase de Dios al diablo me recordó eso. Ni yo puedo imaginármelo, es como que imposible. El mundo en paz, la utopía, solamente vas a poder decir las cosas que no tienes ahorita.
Entonces, esos dos puntos para empezar el análisis. Tercero, quería decir que, bueno, Dios no es solamente inherentemente bueno, también es inherentemente malo en la obra, ¿no? Que utilizando la propia teología cristiana no debería de sorprendernos, porque Dios nos crea bajo su imagen y semejanza, que es lo que dice Dios al principio. Que la insatisfacción que yo tengo, ustedes también la han sentido de su propio estilo, porque ustedes la tienen porque yo la tengo. Entonces, en teoría, todo lo que el ser humano siente, Dios también lo siente. Entonces ahí es cuando Saramago da este plan tan interesante, ¿no? De Dios querer utilizar a Jesús como mártir para expandir su propia religión. ¿Cuántas veces no pasan atrocidades en el mundo o tragedias a nivel personal que uno se dice a sí mismo, bueno, eso es parte de un plan mayor? Porque ese plan no lo entendemos, es más grande que nosotros. Y Saramago básicamente diciendo, sí, sí, es más grande que tú y no lo vas a entender, pero no creas que pienses que es por el bien de nosotros. No seamos tan egocéntricos en ese aspecto, no creamos que esto gira alrededor nuestro. Recuerdo Christopher Hitchens que él decía, supongo que una de las razones por la cual siempre he detestado la religión es su astuta tendencia de insinuar la idea de que el universo está diseñado pensando en ti. O peor aún, que existe un plan divino en el cual cada uno encaja, lo sepa o no. Ese tipo de modestia es demasiado arrogante para mí. Creo que está muy presente ese pensamiento en esta obra, ¿no? Como que el plan de esta deidad todopoderosa y completamente buena no existe. Hay un plan de una deidad todopoderosa, pero bastante humana, con sus fallas. Hay una frase en el libro que no mencioné en el resumen que dice, recuerda, Dios nunca duerme. Menos mal que no duerme, para evitar las pesadillas del remordimiento. Que para mí es un giro muy profundo, interesante a este argumento, porque ¿cuántas veces uno no escucha a los ateos, grupos al cual yo pertenezco, decir que, o criticar, mejor dicho, no a Dios como concepto, sino a la religión organizada? Y Saramago dice, no, 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 a Dios también. Por supuesto, también criticó de manera un poco más, bueno, directa e indirecta a la religión organizada a través de las cruzadas, la mención de las guerras, la mención de la Inquisición. Pero de una manera mucho más profunda, el libro es una crítica al concepto de Dios como lo conocemos. Y sutilmente incluyó a varios dioses también, ¿no? Creo que por eso menciona el islámico. Pero él de verdad nos muestra a Jesús como una víctima del maquiavelismo divino. El Cordero de Dios, el sacrificado por Dios, por el plan de Dios, no por el plan nuestro. Que creo que por lo tanto trae ese mensaje de decir no al dogma, como dije al principio del episodio, como dijo Christopher Hitchens, nuevamente el ateo por excelencia, por eso lo menciono tanto, que él decía lo que se puede creer sin evidencia se puede descartar sin evidencia, ¿no? Y otro mensaje más del libro para mí, el sacrificio por una idea. ¿Cuántas veces nos vemos a distintas ideologías, religiosas o no, que ven el costo de implementar su idea como algo irrelevante? ¿Cuántas ideas políticas, por ejemplo, no tienen tanto costo humano? Muertes, hambre, guerras, pero gente sigue creyendo en las ideas por X razón. Y pareciera que no solamente Jesús fue sacrificado, pero Dios también. Esta idea lo controló, se perdió en la misma. Esto de estar simplemente siendo el rey de un pueblo judío, en una pequeña región del mundo, no era suficiente. Él quería ser más, él quería ser más grande. Y imaginarse esta iglesia católica, este mundo católico, no le importó el costo. Y eso es algo muy humano. Podemos criticar a Dios todo lo que creamos en esta versión de Saramago, pero recordemos que esto es algo que los humanos hacen. Y yo creo que Saramago también está haciendo una crítica a ese pensamiento. Que es un poquito irónico, ¿no? La dualidad de la vida. Saramago en el 2007, ya poco antes de morir, todavía era un estalinista. Y casi se me olvida, perdón. Si Jesucristo en verdad escribió un evangelio o no, si hay esa posibilidad. Bueno, en verdad los historiadores piensan que no, porque Jesús, como Sócrates, como Buda, son de esos grandes pensadores que nunca escribieron nada. La tradición oral era la principal. Jesús, vuelvo y repito, un hombre muy estudiado, muy culto, sabía escribir, no es que no sabía hacerlo, de que escribió, escribió, pero si dejó su evangelio, si dejó sus escritos, eso no lo hizo. En esa época los rabinos, los maestros, ellos no escribían sus propias palabras, ellos confiaban en la memorización, en la transmisión verbal por parte de sus discípulos. En parte por eso pasaron tantas décadas hasta que alguien dijo, hey, antes que nos maten a todos aquí en el Imperio Romano por seguir a Jesús, vamos a escribir todo en papel para retener esta idea. El cristianismo en verdad al principio es simplemente una religión de los pobres y las mujeres, los dos grupos más destituidos.
en este punto. Nadie más creía en él. Sin mencionar lo más obvio, la alfabetización era muy limitada. En verdad, si le quieres llegar a la mayoría de las personas en esta época, escribir no te va a servir mucho. La mayoría no sabe leer. Por lo tanto, la mayoría de las historias que Jesús relató fueron oralmente. Nunca dejó nada por escrito. Pero bueno, Jesús fue el hombre sacrificado, por eso el cuenco negro en la base de la cruz, ¿no? Al final que el diablo va a recoger, es el receptor del sacrificio, la sangre de Jesús, que no redime a la humanidad, sino que simplemente es manipulado por las mismas fuerzas divinas que lo condenaron. Un poco kafkiano en ese aspecto, un sacrificio absurdo. Así que espero que los dejé con el aire navideño después de este episodio. Espero que hayan disfrutado este resumen, es un libro que yo disfruté muchísimo. Los espero, los veo en el 2025 con un Patreon. El club de lectura va a bajar de precio, por cierto. Voy a bajarle un poquito el costo para que más personas se puedan unir. Así que nuevamente, muchísimas gracias por seguirme y apoyarme. Feliz Navidad, feliz año y un abrazo a todos.